Supercrack Estrella presenta. ¿Por qué Hollywood está obsesionado con Satanás? Una supuesta entrevista a Mel Gibson revelaría que también le invitaron a formar parte del culto satánico. El siniestro encuentro de Mel Gibson con Christopher Walken que hizo que nunca trabajaran juntos. Era como un vampiro. Mel Gibson narró un extraño encuentro con el actor Christopher Walken en el que llegó a pensar que era como un vampiro y que parecía el anticristo. Una supuesta entrevista a Mel Gibson revelaría que también le invitaron a formar parte del culto satánico en el 2000. Hace unos días, una supuesta declaración del actor y director Mel Gibson generó polémica en las redes sociales, especialmente en Estados Unidos. De acuerdo con esa declaración, en una supuesta entrevista al portal yournewsuire.com, Gibson habló sobre supuestos rituales satánicos que realizan algunas celebridades de Hollywood para alcanzar el éxito y la fama. Sin embargo, estas declaraciones no serían del todo ciertas. A pesar de que estas revelaciones fueron bastante fuertes, el medio yournewsuire.com es conocido como una de las mayores páginas de fake news en Estados Unidos y todo parece indicar que esa supuesta entrevista nunca se dio. Varios medios estadounidenses se han encargado de desmentir las declaraciones de Mel Gibson y las consideraron como falsas. Negaron que la industria esté envuelta en rituales satánicos para alcanzar un objetivo. ¿Cuál será la verdad? En este video vamos a hablar y mucho de los misterios y leyendas de Hollywood. La primera historia nunca se pudo comprobar si fue real, habla de los principios de los vídeos de conspiración en YouTube, cuando un canal del misterio por el año 2009 decide ir a la ciudad de Hollywood a comprobar qué hay de verdad en las historias satánicas que hay detrás de Hollywood. Se dice que todo lo relacionado con este canal fue borrado pese a que tuvo bastante éxito, es como si nunca hubiera existido, no se sabe ni siquiera qué nombre tuvo, pero su historia de alguna manera quedó en lo más profundo del internet oscuro. La llegada a Hollywood fue en el anochecer del 1 de noviembre del 2009, tenía claro que mi estancia allí no era nada segura, había recibido una invitación para dar una conferencia sobre la vida paranormal y canales del misterio, pero yo no era precisamente un canal del misterio, ya que el misterio vivía en mí, a lo largo de muchas vidas tenidas, había sido como un vampiro reencarnando tantas veces que me había apoderado de todos los misterios de esta vida, y aunque mi mente a veces se mostraba confusa, podía recordar el mundo de las élites satánicas. Sin duda había levanto el interés de estas corporaciones satánicas, que me regalaron una invitación con todos los gastos pagados a la Babilonia de Hollywood. Tenía claro que para sobrevivir en el intento no tenía que acudir a ninguna de las fiestas a las que tenía seguro sería invitado. Estas fiestas eran conocidas por los satánicos de Hollywood como la cena de los idiotas, y yo las había visto ya en ese pasado que me costaba recordar. En estas fiestas se invita a personas que están fuera de las élites satánicas, se alimenta el ego de personas mundanas a las que se le hace creer de su gran talento para acudir a una fiesta de personas ricas y influyente en algún lugar de Hollywood. Por supuesto, estas personas acuden sin saber que ellos son parte de las diversiones de los satanistas que los usarán para terroríficos rituales de sacrificio. En una orgía de magia negra y sangre donde al final la bestia Satanás aparece y es apuñalado, pero esta bestia nunca muere. Al final la bestia elegirá a su concubina que tendrá el honor de pasar la noche con él y conocer más poderes mágicos. Por supuesto yo recibí montones de ofertas para ir a estas fiestas de forma gratuita, pero sabiendo lo que esperaba las rechacé todas. Esto no gustó a los lagartos satánicos, que no podían entender cómo un friki como yo se resistía a estar en una fiesta llena de famosos y ricos. Los satánicos estaban extrañados pues nunca se encontraron con esta resistencia, así que llamaron a uno de sus comandantes para poder convencerme. El comandante de las huestes satánicas miró mi historial, un friki youtubero sobre temas de misterios. Quizás se trate de una persona desconfiada, comenta el comandante, buscaremos un entorno donde él se sienta más seguro, una fiesta dentro del mismo hotel donde se aloja. La noche llegó sobre Hollywood, la luna llena ilumina mi ventana mientras preparo las maletas para mi vuelta a casa. Escucho el timbre de la puerta y miro por la mirilla de la puerta, 3 guapas chicas me hablan de una fiesta en su habitación, me ponen morritos, me dicen venga anímate ven, yo las miro y sospecho, les comento que estoy cansando, pero ellas venga que venga, hago como que me lo pienso pero finalmente digo no y cierro la puerta. Mira otra vez por la mirilla de la puerta y observo cómo el rostro de estas mujeres se vuelve siniestro mientras bajan las escaleras. Es noche cerrada en Hollywood, cuando estoy a punto de ir a la cama, suena otra vez el timbre de la puerta, las mismas mujeres con 3 chicos fornidos, esta vez no abro la puerta, sí, ¿qué queréis?
Uno de los hombres me habla, amigo, en mi ciudad cuando alguien es invitado es un gesto de cortesía por lo menos ir un rato, me parece muy bien amigo, pero en mi país respetamos lo que diga cada persona, dejarme o llamaré a la policía. Las caras se volvieron reptilianas. Cuando el comandante se entera del resultado de sus pupilos se enfada, inútiles, ni siquiera podéis seducir a un idiota, fuera de mi vista. Si no es por las buenas será por las malas. Por fin estoy cerca de llegar a mi casa. Hollywood me había mostrado que nadie puede escapar de estas élites satánicas. Estaba siendo acosado desde el mismo día que llegué, pero lo conseguí para un taxi para el aeropuerto. Ya dentro miré las palmeras de Hollywood, sus caras, tiendas y restaurantes, pero mis ojos empezaron a estar pesados, y empecé a tener un repentino sueño. Estaba siendo dormido dentro del taxi por una extraña sustancia. Cuando abrí los ojos estaba atado y el comandante me miraba de pie. Me habló, dime quién eres realmente, no pareces muy listo, pero te comportas de forma diferente a los demás. En el salón una enorme mesa estaba presidida por muchos viejos que tenían una mirada siniestra hacia mi persona. Uno de ellos habla, parece ser más importante que el resto, se tapa la cara con una careta de estas usadas en Venecia que tantos recuerdos me traía de mi pasado. Es un honor comunicarte que participas en una cacería humana, obviamente tú serás el cazado y yo el cazador, yo mismo te arrancaré la cabeza y la pondré en este mismo salón. Entonces me percaté de que las paredes tenían cabezas humanas, todos estos fueron elegidos por la dificultad, tienen el honor de haber participado en nuestro sagrado ritual. No pareces asustado, eso es bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde será la casa? El comandante habla, será en un hotel que estará totalmente vacío y tú no serás el único participante. ¿Quieres hacer alguna pregunta más? ¿Alguna vez alguien salió vivo de la cacería? El comandante ríe, si quiero recordar de una mujer coreana que se escondió en la azotea del hotel, llegamos a pensar que lo había conseguido, pero solo esa mujer estuvo realmente cerca. Hollywood Babylon. Durante la década de 1920, Hollywood era la sede temporaria de Sodoma y Gomorra. Pide dinero a los de Hollywood. Llevan años haciendo una fortuna con los extraterrestres. Esta frase se pronunció precisamente en una película de Hollywood, pero en una de las muy escasas que han intentado abordar el tema de los seres alienígenas desde una perspectiva científica. Hablamos de Contact, de 1997, basada en el libro del mismo título, del astrónomo Carl Sagan, que participó como asesor en el rodaje. La cinta abunda en ideas interesantes, como la afirmación del propio Sagan de que, si la especie humana fuera la única en el universo, ello significaría un gran desperdicio de espacio libre. La película El pobre diablo nunca habría existido sin un toque de serendipia satánica. Cuando Davis se reunió con la directiva de la NBC en 1972 para hablar de proyectos, les propuso un concepto cómico, una idea vaga sobre un tipo que trabajaba para el de abajo. Es posible que la idea estuviera inspirada o influenciada por la propia experiencia de Davis. En su autobiografía de 1989, ¿Por qué yo?, relató de forma escabrosa una noche de 1968 en la que aceptó una invitación improvisada a una ceremonia de la iglesia de Satán, con un ritual muy riguroso, en Hollywood Hills, que, para su deleite, terminó en una orgía cargada de drogas. Aunque incipiente, la idea de Davis colisionó con el concepto de otra serie que estaba considerando la NBC. Una comedia con el título provisional Vide de Bill vence al diablo, escrita por dos veteranos guionistas de televisión, Arne Sultan y Barrett, quienes ya habían hecho series ligeras sobre las artes oscuras en Embrujada. Ante la posibilidad de integrar su comedia satánica en el proyecto de Barrett y Sultan, Davis se sintió intrigado. Me encanta la idea, anunció Davis después de escuchar la propuesta de los escritores. Davis veía Pobre Diablo, como se rebautizó el proyecto, como una inversión de Qué bello es vivir. Un subordinado torpe pero adorable en el más allá intenta conseguir un ascenso, pero no salvando a un buen hombre, sino convenciéndolo de que venda su alma. Davis se aferró a esta interpretación, recordaría a Barrett. Pero era Fausto. Se trata de hacer un pacto con el diablo. Actor y escritor debatían. Qué bello es vivir. Fausto. Historia para sentirse bien, obra moralizante. Finalmente, Barrett desafió a su estrella. Pero el diablo tiene que perder. ¿No? Davis se limitó a reír. Incluso más que la mayoría de los artistas, Davis se sentía impulsado y definido por una necesidad desesperada de aceptación. El 8 de diciembre de 1925, en Harlem, nació Samuel George Davis Jr., hijo de dos artistas de vodevil que se divorciaron cuando él era apenas un bebé.
Sammy Sr. era negro y de Carolina del Norte. Elvera Sánchez era cubanoamericana, Davis más tarde fingiría ser puertorriqueña, y, según familiares y amigos, proclamó que su recién nacido parecía un monito y llenó los oídos de su hijo de piel oscura con comentarios racistas y coloristas. A los 3 años, Davis empezó a actuar junto a su padre y al veterano vodevillista Will Mastin, a quien consideraba un tío. A los 4, Davis bailaba y cantaba con la cara pintada de negro, perfeccionando la caricatura del comportamiento negro que se representaba en los espectáculos de minstrel blanco. Tras su baja, Davis se reincorporó al Will Mastin Trio y su estrellato se disparó. Le siguieron contratos discográficos, apariciones en televisión y grandes escenarios. Luego, en 1954, un accidente automovilístico casi fatal lo dejó con un ojo de cristal y lo inició en un viaje de indagación espiritual. Lo que comenzó con un despertar tras leer un libro de cienciología lo condujo, de forma más duradera, al judaísmo. Cuando Davis le contó a su amigo judío Jerry Lewis que se había convertido, el comediante le respondió: ¿no tienes ya suficientes problemas? Aunque ni Davis ni su estilo de vida lo demostraban nunca, estaba arruinado y lo llevaba siendo desde hacía tiempo. Desde que se desvinculó del Will Mastin Trio a mediados de los 50, a cambio de una parte de sus futuras ganancias, Davis había estado sumido en una espiral de deudas rotativas, usando el dinero de cada contrato en un club nocturno para comprar su salida del anterior. No ayudaba a ser un derrochador incorregible. Grandes pagas, mayores juergas. Si ganaba $30,000 por un espectáculo en un casino, se jugaba $40,000 en las mesas, y así sucesivamente. En su carrera, Davis ganaría más de $50 millones, y mucho más en forma no oficial, pero al morir tendría una deuda de $15 millones. Más de 7 millones al IRS, 4 millones al patrimonio de Mastin, casi 2 millones al estado de California, hasta llegar a cuentas sin pagar de $1,754 en Beverly Hills Camera Shop y $523 en la farmacia local. Detrás de la Bay, una mujer desnuda estaba sentada en el altar, acariciando y abofeteando alternativamente el trasero desnudo de otra mujer. Sobre el altar colgaba el sigilo de Baphomet, un ídolo gnóstico con cabeza de cabra dentro de un pentagrama dentro de un círculo, adornado con runas hebreas. De pie frente a la Bay, un hombre con bombín y pajarita proclamó: quisiera que Satanás despertara un deseo insaciable en el corazón de ese encantador joven cajero de banco que acaba de mudarse a mi barrio. Dijo llamarse Roger. Posando la espada sobre la cabeza del hombre, la Bay entonó: un deseo insaciable perseguirá a Roger, y será convocado ante ti. Y su fuego brutal y penetrante, la flecha de su carne, impregnará la atmósfera y será atrapado por tu carne ansiosa. Y la lujuria permanecerá suprema. Roger oirá esto y vendrá a ti. En la noche de hoy en adelante, este día terminará. Así será. Sheman Forash. Los adoradores repitieron después de la Bay: Sheman Forash y salve, Satán. Aproximadamente 3 años antes de esta ceremonia, a principios de abril de 1966, la revista Time causó conmoción en la sociedad estadounidense con una portada que preguntaba: ¿ha muerto Dios? 3 semanas después, el 30 de abril, la Bay lanzó La Iglesia de Satán, declaró que Anno Domini 1966 era el año 1 de Anno Satán y él mismo era el sumo sacerdote. Para 1968, nadie estaba teniendo un año más grande que el Gran Tentador. Meses después de lanzar sus majestades satánicas, los Rolling Stones grabaron la épica primigenia Sympathy for the Devil. Mientras la ira hirviente reemplazaba las imágenes floridas del verano del amor, la adoración al diablo, durante mucho tiempo un cliché de películas de serie B, pasó a la lista con la película de Roman Polanski, El bebé de Rosemary. En la escena crucial, Mia Farrow es violada y embarazada por Satanás mientras sus seguidores cantan expectantes. Según la leyenda que él mismo ayudó a difundir, el hombre dentro del peludo traje demoníaco no era otro que la Bay. Fue en este contexto, ese mismo año, que un grupo de jóvenes actores que Davis conoció en un club nocturno de Hollywood lo llevaron a una ceremonia satánica, aparentemente la primera. Un sacerdote encapuchado comenzó la bendición tomando un falo de goma e insertándolo en una mujer desnuda que yacía sobre el altar. Todo era diversión, juegos, mazmorras, dragones y desenfreno, escribió Davis más tarde, y mientras la chica estuviera contenta y no le metiera nada más afilado que un consolador, no iba a dar marcha atrás. El nuevo plan de Vincent Fournier no está claro si fue realmente una idea original de su novia Christine del grupo Octo. En cualquier caso fue él mismo quien divulgó su propia leyenda.
Aseguró que el sobrenombre de Alice Cooper era realmente el nombre de una bruja quemada en la hoguera que había vuelto a la vida y consiguió con esta historia una audición con el entonces aclamado Frank Zappa de The Motors of Invention. Frank accedió a escucharles y el manager Chef Gordon los citó en su casa a las 7, pero algo falló en la comunicación. Los jóvenes entendieron que la cita era a las 7 de la mañana. Cuando llegaron a las 7 de la mañana con todo su equipo a aquella puerta, Frank Zappa entendió automáticamente que si eran capaces de estar listos a esa hora definitivamente tenía que contratarlos. Las protestas de los fundamentalistas cristianos en Estados Unidos tuvieron sobre la contracultura el efecto del alcohol arrojado sobre el fuego. La película Incubus de Leslie Stevens se estrenó el 26 de octubre de 1966 en el San Francisco Film Festival. Precisamente el mismo año que Anton LaVey aprovechaba para abrir las puertas de su iglesia Church of Satan, y el director de cine Kenneth Anger comenzaba los preparativos para su película Lucifer Rising. Kenneth planeaba asignar en ella el papel protagonista de Lucifer a su amante Bobby Beausoleil. Este joven músico había tocado con muchos miembros de otros grupos como Lo, pero buscando dinero acabará poco después participando en los asesinatos de la familia de Charles Manson. Bobby todavía permanece encerrado en la prisión del estado de California. The Rolling Stones empezaron a grabar el disco Their Satanic Majesties Request a principios de 1967 y su canción Sympathy for the Devil estaba entre los 10 primeros singles más escuchados a finales de 1968. Led Zeppelin sacó a la venta su primer disco el 12 de enero de 1969, pero donde realmente había crecido la estética ocultista era en el cine. Solo en 1968 se proyectaron en los cines películas como Spider Baby de Jack Hill, The Hour of the Wolf de Ingmar Bergman, Witchfinder General con Vincent Price, Night of the Living Dead de George A. Romero o The Devil Rides Out con Christopher Lee, que inspirará poco después a los músicos de Black Sabbath. Hasta Federico Fellini dirigió su propia película de terror en 1968 titulada Spirits of the Dead. Sharon Tate había trabajado entonces para 3 películas de terror casi consecutivas: Eye of the Devil, 1966, The Fearless Vampire Killers, 1967, y Rosemary's Baby, 1968. Las noches del hombre lobo fue dirigida también en 1968 por el español Paul Naschy, que aseguraba haber visto a Boris Karloff llorando después de un duro y lluvioso día de trabajo. El nombre artístico de Paul Naschy aseguraba el haberlo elegido en honor del Papa en un gesto que parecía más una simulación para comprar el silencio de los censores. No en vano los enfrentamientos entre conservadores y liberales durante la Guerra Civil Española se habían cobrado ya más de 500.000 víctimas. El general militar Francisco Franco había impuesto finalmente una dictadura donde las tradiciones católicas ocupaban a su gusto la categoría de leyes y muchos artistas se vieron obligados a migrar. Antonio Machado había muerto en la frontera con Francia, mientras Goya, pero otros como Pablo Picasso, Luis Buñuel o Salvador Dalí pudieron expresarse con libertad en el extranjero. Dalí en particular era muy estimado en el club de bebedores de Hollywood Vampires, que se reunía entonces en el bar Rainbow del Sunset Boulevard en Hollywood. Alice Cooper había creado este club con otros ilustres miembros de la categoría de John Lennon de The Beatles, Keith Moon de The Who o Joe Walsh de Eagles. El músico inglés David Such imitaba a Screaming Jay Hawkins en su espectáculo sobre Jack el Destripador en 1963. Such sufría trastornos maníaco-depresivos y de hecho acabó ahorcándose poco después de la muerte de su madre. Arthur Brown por su lado venía en realidad de estudiar arte dramático en París cuando ideó su espectáculo The Crazy World of Arthur Brown en 1967. Arthur Brown asumía entonces el título de El Dios del Fuego Infernal, se pintaba la cara y se rodeaba de llamas en los escenarios, gracias a lo que sufrió graves quemaduras. Su actuación en el célebre programa de televisión Top of the Pops fue todo un éxito y según los registros que han quedado fue la sensación también en la primera edición del Festival Isle of Wight de 1968. No es sorprendente que le salieran imitadores en poco tiempo, como fue el caso de Black Widow. Las festivas canciones como Todd Sabbath y la recurrente celebración de una misa negra en el escenario de Black Widow no serán tan fáciles de asimilar después de los asesinatos de la familia de Charles Manson. Naturalmente no consiguieron entonces el permiso en la aduana para llevar su espectáculo a los Estados Unidos de América. Charles Manson era también un declarado aficionado a The Beatles. La mente y el pensamiento de Charles Manson siguen siendo un misterio porque estamos acostumbrados a analizar usando como referencia patrones habituales de comportamiento.
Cuando un comportamiento se sale de ese patrón o norma, no tenemos suficiente información para usarla de referencia y es entonces cuando, si somos honestos, tenemos que reconocer nuestra ignorancia. ¿Qué diremos cuando varias personas así crean interdependencias? La vida es maravillosa precisamente porque la posee una enorme cantidad de misterio, pero dentro de ese misterio se encuentra también la parte más oscura del ser humano. La joven actriz Sharon Tate y 4 personas más fueron cruelmente asesinadas 6 días antes de los 3 días de paz y música programados para el Festival Woodstock. Alice Cooper, Arthur Brown y Coben coincidieron en el mismo escenario de Detroit precisamente el 31 de octubre de 1969, celebrando el Día de Halloween bajo el significativo nombre de Black Magic y Rock and Roll Festival. Habían pasado apenas 2 meses desde que se habían producido los asesinatos de la familia de Charles Manson. Algunos grupos del cartel como Pink Floyd no llegaron a aparecer y otros fueron directamente obligados a no participar. El año que pretendía traer la paz y la libertad a los hombres culminaba con el brutal asesinato de un joven que asistía en primera fila a la actuación de Rolling Stones en el The Altamont Festival el 6 de diciembre de 1969, a manos precisamente de uno de los motoristas encargados de seguridad. Esther Hinks Dawson asegura que ella tampoco tenía ningún interés en la música rock en particular cuando fue contratada para cantar en Coven. La joven Dawson había recibido una estricta educación en una familia con una profunda afiliación a la magia negra de Left Hand Path. Su particular educación le obligaba a permanecer lejos de la música rock y también de la publicidad que ella a pesar de todo le daba siempre a esa forma de pensamiento religioso tan exclusivista llamada Left Hand Path. Dawson se enfrentó a su familia y se dedicó entonces a interpretar misas negras en el escenario y a hacer apología del satanismo con música rock hasta que la revista Esquire publicó una foto de Charles Manson comprando precisamente su disco. Esa foto naturalmente obligó a la discográfica Mercury a retirar del mercado su disco Witchcraft Destroys Minds y Reaps Souls, 1969. La fama de provocador de Alice Cooper fue planificada. Lo que pasa es que el éxito de cada una de sus campañas se producían casi siempre de forma accidental. Alice Cooper confirmó que, por ejemplo, todo el famoso escándalo del pollo en particular fue un accidente y que empezó en el concierto de Toronto en septiembre de 1969. El plan era que un pollo saldría al escenario con las plumas de una almohada en forma de alas abiertas. Alice Cooper no tenía idea de animales de granja y presumió que, debido a que tenía alas también podría volar. Lo recogió y lo arrojó sobre la multitud confiado en que saldría volando, pero en cambio el pollo cayó en picado en las primeras filas ocupadas por usuarios de sillas de ruedas. Aquellos espectadores de movilidad reducida fueron quienes, según los informes, aplastaron accidentalmente al animal. Al día siguiente una versión exagerada del incidente apareció en la portada de muchos periódicos nacionales. Su mentor Frank Zappa le llamó entonces por teléfono y le preguntó si era cierta aquella historia de que había mordido la cabeza del pollo y había bebido su sangre en el escenario. Alice Cooper negó el rumor, pero Zappa le dijo: bueno, hagas lo que hagas, no le digas a nadie que no lo hiciste. Los músicos del grupo inglés Satán no tenían una opinión especialmente elaborada sobre la religión y cambiaron su nombre al observar los primeros síntomas de oposición. Nombres como Black Widow, Arthur Brown o Coven debieron necesariamente inspirar a Black Sabbath. Ozzy Osbourne y Geezer Butler eran también aficionados a The Beatles y en aquella época sobrevivían como un grupo de rock de corte psicodélico bastante poco original llamado Earps. Los músicos de Black Sabbath buscaban entonces un nuevo enfoque para su música que tuviese una mayor audiencia y aseguran que encontraron su inspiración observando las largas colas de espectadores esperando poder comprar entradas para ver películas de terror. El 1 de junio de 1970 los músicos de Black Sabbath entran en los estudios para grabar su primer disco, el disco que cumple precisamente ahora 50 años. Todos los músicos de Black Sabbath éramos cristianos, ha dicho recientemente Geezer Butler. Pero no estábamos interesados en hablar de las cosas buenas del mundo, que era justo lo que hacía todo el mundo. Nosotros queríamos introducir un poco de realidad en la música. Esto pasaba totalmente desapercibido por sus fans, pero sobre todo para muchos cristianos. En casa debo tener 25 Biblias que me mandaban con versículos subrayados que tenía que leer, decía Ozzy Osbourne. Cuando otro medio de comunicación le preguntó a Geezer Butler si conserva alguna creencia espiritual todavía hoy, él aseguró que en absoluto. Vives y mueres y eso es todo. Las raíces del heavy metal están inevitablemente ligadas a The Beatles.
La mayor parte de los primeros músicos de heavy metal eran adolescentes cuando The Beatles ocupaba la atención de las chicas, los titulares de los periódicos y las preocupaciones de muchos de sus padres. La canción de The Beatles titulada Run for Your Life, 1965, por ejemplo, tenía exactamente la misma carga de seducción, dominación y terror que veremos luego en músicos como Axl Rose de Guns N' Roses. Preferiría verte muerta pequeña a verte con otro hombre, así que mejor corre para salvar tu vida. Lo que pasa claro es que tampoco esto era nuevo bajo el sol. El propio John Lennon reconoció de hecho que para escribirla había utilizado como base una frase de Elvis Presley en Baby, Let Us Play House, 1955, que a su vez había utilizado previamente y con no poco éxito el bluesman Arthur Gunther. Paul McCartney escribió la canción Helter Skelter, 1968, inspirado en la canción I Can't See It for Miles de Dio, que era considerada entonces la canción más fuerte, cruda y sucia que jamás había grabado Pete Townshend. Helter Skelter inspiró a Charles Manson en su famosa Misión y será con el tiempo considerada por críticos como Ian Fortman precursora del heavy metal, pero según el propio Paul McCartney la perfección del impacto del bien y el mal no se producirá hasta la aparición de Black Sabbath el viernes 13 de febrero de 1970. Los componentes de Kiss también eran aficionados a The Beatles. La especialidad de estos jóvenes hijos de migrantes en New York no era exactamente la música, sino el diseño y la publicidad, de forma que el resultado estético del grupo fue más que premeditado. El objetivo en su primera actuación el 30 de enero de 1973 era intencionadamente provocativo e incendiario, como lo eran entonces los de Arthur Brown, The New York Dolls o Alice Cooper, pero con el factor diferenciador de que su espectáculo pretendía ser bastante más seductor, brillante y festivo. No tardaron por ello más de 5 años en publicar su propia película de fantasía y terror apto para audiencia de Hanna-Barbera Productions titulada Kiss Meets the Phantom of the Park, 1978. El rock duro se había convertido a esa altura en una vergüenza para la contracultura, y hasta el propio Alice Cooper había abandonado el alcohol al recuperar su fe cristiana. El pop de Michael Jackson con la ayuda de Vincent Price en Thriller daba más miedo que cualquiera de aquellos grupos. Conrad Kronosland estaba aburrido también de su propia carrera como músico de versiones, cuando pensó que podía llevar un paso más allá el espectáculo de Alice Cooper, Black Sabbath o Kiss. Kronos era precisamente uno de los que menos soportaba esa inclinación al cristianismo que tenía Black Sabbath. Su nuevo plan fue por eso hacer la interpretación más creíble y presumiblemente generar en la audiencia un sentimiento de terror más impactante. Las guturales voces de ultratumba que servirán de referencia para cientos de otros grupos de metal extremo están claramente inspirados en las voces de actores en películas como The Exorcist, 1973. El grupo Possessed empezaba su primer disco precisamente con la banda sonora de la película The Exorcist, 1973, a cargo de Mike Oldfield. Estábamos en el mundo del espectáculo y usábamos temas como el satanismo y el paganismo para entretener al público, decía Kronos al periódico The Guardian. Escuchar un disco de Venom es como ver la película Evil Dead. No me dedico a matar vírgenes en mi tiempo libre. Es frustrante cuando la gente no puede hacer esa distinción. Quiero decir, a nadie se le ocurre pensar que David Bowie sea de Marte, ¿verdad? Pero la prensa siempre lo confundía. Mark David Chapman tampoco demostraba haber entendido demasiado bien su papel en el mundo cuando el 8 de diciembre de 1980 disparó 4 veces sobre el cuerpo de John Lennon, el falo más famoso del mundo oculto debajo de la cruz luminosa de Hollywood Hill. Arquetipos inmortales, la historia de amor más épica de la historia, fanatismo New Age, sexo cósmico y la búsqueda por encontrar aquello que nos otorga nuestra divinidad perdida se conjugan en esta imperdible historia más famoso que el falo de cualquier estrella del porno, el falo de Osiris, falo de Falos, falo de oro, pieza clave de uno de los grandes mitos de la antigüedad que representa el renacimiento a través de la alquimia sexual. Este falo mítico se encuentra enterrado en una colina de Hollywood, debajo de la famosa cruz de neón que flota en la noche sobre la carretera interestatal 101, según la autora de varios bestsellers, Linda Gottman. Según va el mito, el dios solar Osiris fue engañado por su hermano maligno, polo dual del juego cósmico, Set, en una magna cena a colocarse dentro de un refulgente sarcófago mágico hecho de cedro y con incrustaciones de oro, plata, marfil y dibujos antropomórficos de poder, el cual Set había prometido regalar a la persona, o deidad, cuyo cuerpo cupiera de mejor forma en este sarcófago.
Osiris, el niño milagroso envidiado por Set, embriagado por el festín de su hermano, bailarinas y licores celestiales alegraban el ambiente, se metió al sarcófago y al cerrarlo, descubriendo que le quedaba a la medida, fue atrapado por Set, quien, después de enclavarlo arrojó este sarcófago al Nilo, de forma similar que Quetzalcóatl fue engañado por su hermano Tezcatlipoca a través de la embriaguez dosificada por sus hechiceros. Isis, la esposa y hermana divina de Osiris, enlutada buscó el ataúd de Osiris para darle ritos ceremoniales propios de la divinidad. Después de un tiempo, la diosa escuchó de un fabuloso árbol que crecía en la orilla del mar en el reino de Biblos, y se presentó ahí ante la reina Astarte. Después de descubrir que el árbol crecía del sarcófago de Osiris, Isis se preparaba para llevárselo cuando apareció Set con su pandilla de perros nocturnos y despedazó el cuerpo de Osiris en 14 partes, una cifra con connotaciones calendáricas. Isis volvió a buscar el cuerpo de Osiris, esta vez con la ayuda de la esposa de Set, su hermana Nephthys, el dios del portal, el chacal Anubis y en algunas leyendas con la ayuda de Thoth, el gran mago, padre de la alquimia. Isis viajó acompañada de 7 escorpiones, una referencia astral y posiblemente sexual. Viajando en un barco de papiro a través del Nilo, reverenciada por cocodrilos, Isis logró encontrar 13 partes intactas del cuerpo de Osiris, las cuales amasó y reestableció de forma mágica. Sin embargo, no pudo encontrar su falo, el cual según se dice fue devorado por el pez oxirrinco, nahual de Set. No obstante esto, la diosa del amor, cinceló un falo de oro el cual colocó en el cuerpo de Osiris y a través de su canto la deidad masculina de la luz recobró la vida, en un acto de resurrección mística, al igual que Cristo y que Dionisio. En ese momento Isis, según algunas variaciones del mito, transformada en ave, Espíritu Santo, semilla, semen, concibió a Horus, el hijo del nuevo eón, quien reinaría en este mundo, ya que Osiris tomaría el reino de la vida después de la muerte. Evidentemente la historia está envuelta en una poderosa carga simbólica no sin referencias a la alquimia sexual. Parafraseando la frase de los alquimistas aurum vulgi non est aurum nostrum, el oro nuestro no es el oro común, podríamos decir el falo de Osiris no es el falo común. La historia del falo perdido de Osiris en Hollywood inicia cuando Linda Goodman, famosa astróloga en la lista de bestsellers del New Times, conoció a un misterioso extraño llamado Nathan, quien tocó a su puerta una noche cuando se estaba quedando en el Hotel Roosevelt en Hollywood, California, justamente en la habitación 1217, el 17 es el número consagrado a Osiris como ha demostrado Christopher Knowles. En los versos de San Juan 12:17, Lázaro se levanta de la muerte. Según escribió Goodman en su libro Star Signs, Nathan de manera hipnótica se acercó a ella y en su habitación le relató una serie de anécdotas, entre las que surgió que Linda tenía que ir a las montañas para conocer a su alma gemela, como Isis y Osiris. También Nathan le reveló la historia de que el falo de Osiris, una especie de tecnología antiquísima, posiblemente de origen antediluviano, yacía enterrado en una construcción hecha por el hombre, una pirámide, debajo de la cruz de Hollywood Hill. Goodman relata que Nathan era un iniciado, el cual la conectó con la Wittebrotherhood, Hermandad Blanca. Goodman peregrinó a las montañas de Colorado y conoció al grupo esotérico de Maurice Doreal, autor de una traducción de la Tablas Esmeralda, libro atribuido al dios Thoth Hermes. A través de este grupo renovó su intención de encontrar el falo perdido de Osiris e invirtió casi toda su vida en esa búsqueda. Goodman creía que Hollywood, el bosque sagrado, el bosque de Asebo, estaba sustentado en el falo de Osiris, como tótem falocrático, en el cual se fincaba la producción de magia y poder que detenta la industria del entretenimiento. La historia de Hollywood Hill y la cruz de Hollywood es interesante. Esta montaña era llamada Cahuenga, lo que denota que se le daba cierta importancia en las culturas nativoamericanas. La cruz de Hollywood fue puesta originalmente para recordar a Christine Wetherell Stevenson, quien construyó a un lado de esta montaña el Pilgrimage Theater, en el que se representó el popular Pilgrimage Play, sobre la vida de Jesús. La vida de Jesús tiene una serie de paralelos con la vida de Osiris, ambos arquetipos del dios de la luz y de la resurrección. A la muerte de Christine, en 1922, se colocó la cruz, que más tarde fue iluminada, lo que desde ciertos ángulos parece hacerla flotar en la noche, y Hollywood Hill se convirtió en una especie de Golgota. Aunque es muy poco probable que el falo perdido de Osiris se encuentre en Hollywood, dentro de una pirámide secreta enterrada a la cual Goodman no logró tener acceso en vida, la historia ha provocado el vuelo mágico de la imaginación. En el sitio Daily Grail, probablemente uno de los mejores de la red, le llaman a esta historia Indiana Jones and the Lost Figures of the Osiris.
Nos hace recordar también la novela Schrodinger's Cat, donde en un universo paralelo el escurridizo falo depuesto de un transexual viaja por el mundo suscitando una serie de intrigas políticas y prácticas esotéricas. El poder recurrente de los mitos está cifrado ciertamente en una dimensión simbólica, el Renacimiento siendo uno de los más poderosos viajes iniciáticos que la conciencia colectiva humana atraviesa y codifica. Sin embargo, es posible que estos mitos también se refieran a hechos históricos, y que los dioses sean físicos. Es difícil contestar a esto. ¿Renació Osiris del canto luminoso de Isis, enarbolando su falo dorado al cielo? ¿Renació literalmente Cristo al tercer día, después de haber sido crucificado y llorado por María Magdalena, su compañera, de forma similar al canto lamento de Isis? Ciertamente se ocultan aquí poderosos símbolos que podrían ser multidimensionales, según la comprensión del que los percibe. En el mito de Isis y Osiris y posiblemente en la versión apócrifa gnóstica de Cristo y María Magdalena, se oculta y se revela una historia de amor cósmico y alquimia sexual. No es casualidad que nuevos mitos como Matrix, Alphaville o Fringe, todas recurran en su apoteosis al recurso de una mujer que revive, a través de su canto, de su aliento, elan vital en un beso, al héroe solar, pop fénix inmortal. En ese sentido, una lectura posible es que el renacimiento, la vida eterna, o de una forma más cercana, la transformación espiritual, se encuentran a través de la feminidad, en el caso del hombre, del arte oculto de manipular la energía sexual para burlar a la muerte. Hollywood y el Pentágono han copulado en la oscuridad desde los inicios de la industria del cine y de paso han copulado con tu mente con una incesante, a veces sutil, a veces explícita, propaganda, que es lo que sustenta la demencia planetaria que permite que vivamos en guerra. Parte fundamental del entretenimiento es que el producto final no revela lo que hay detrás. Esto es lo que ha sido llamado la magia del cine. No vemos los monumentales sets, maquetas, animaciones digitales o cartón. No vemos a los cientos de personas que participan para lograr una toma. No vemos, en lo absoluto, las cámaras, las luces, los micrófonos y toda la tecnología que permite que la imagen con todo su brillo y poder entre a tu mente. Pero tampoco vemos, a menos de que seamos muy atentos, la ideología y la propaganda que motiva, de raíz, los programas y películas de mero entretenimiento que millones de personas ven todos los días. Como expondremos aquí, basándonos en datos verificables, todos somos objeto de una operación propagandística de control mental, que tiene uno de sus frentes más claros y mentalmente más invasivos en la relación entre el ejército de Estados Unidos y Hollywood, tanto, que es apropiado hablar de estas industrias como una sola de entretenimiento militar, o Military Entertainment Complex, como se le llama en inglés. Esta estrecha relación se basa en una conveniente dependencia entre ambas industrias. Por una parte, Hollywood necesita de los juguetes del ejército para filmar cualquier escena de guerra o incluso del género futurista, usando tecnología que dé verosimilitud. Por otra parte, el Pentágono necesita de la difusión, del marketing de Hollywood para promover un perenne estado de guerra, convencer a los ciudadanos de enlistarse en la milicia o mostrarse complacientes con un estado que tolera que sus contribuciones sean usadas para financiar la monstruosa máquina bélica. La publicidad directa, el ejército lo ha notado, no es tan efectiva como la glorificación de la guerra y la empatía que logran, con todo el arte dramático, los magos del show business, los forjadores de sueños del bosque sagrado de Hollywood. Además existe un lazo profundo entre los grandes estudios de Hollywood, sus dueños y los dueños de las grandes compañías como General Electric, NBC y Universal, que también tienen participación en la industria militar. Un negocio redondo. Cuando podríamos pensar que la sociedad está cansada de la guerra, se viene, necesariamente para dinamizar esta economía neuropolítica, una cuantiosa camada de cintas que exaltan el espíritu de la guerra y lo incrustan en la profundidad de la psique de los ciudadanos, que a fin de cuentas son los que pagan, lo mismo los boletos de cine que los misiles y aviones de guerra. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.